Mejor así. Ya. Bueno, entonces la vez pasada nos habíamos quedado en que estábamos ordenando este vector por esta nueva forma. Ya al terminar le voy a poner nombre, pero ahora le vamos a seguir con esto, ¿no? Entonces el resultado nos quedó este vector y estábamos trabajando en la posición 5 y en la posición 5 nos topamos con un 1 que había que mandarlo para la izquierda. Entonces, si se fijan algo, este método pone por J ubica a los mayores para la derecha y mientras voy avanzando en el K ubico a los menores para la izquierda. Pero entonces, miren, ubicamos un 1. Este 1, como estaba en la posición 6, lo ubicamos en la J5, con la iteración en J5. Y bueno, hay que llevarlo de regreso para la posición extrema derecha, ¿no? Llevarlo para la derecha. Entonces ahora vamos a hacer un K igual a J menos 3. Y esto va a ser igual a 3. Aquí es J menos 1, ¿no? Sí, aquí es J menos 2. Y esto va a ser igual a 3. Bueno, entonces ponemos 3, aquí va a estar el 2. Y lo mismo preguntamos, ¿no? Si B2 es menor que B3, es decir, si 6 es menor que 5, perdón, que 1. Y aquí, como no es, ¿qué hacemos? Aus se lleva el mayor. Perdón, 5, ¿no? No, todavía parece que estoy dormido. Menor que 5, ¿no? Entonces, Aus se lleva el mayor. B2 se va a llevar al 1 y B3 se va a quedar con el Aus, con el 5. Si vemos el nuevo vector, ¿cómo va a quedar? Entonces dejamos el 2 que se está ordenando por el J tal cual. El 1 cambió de lugar, ¿de acuerdo? Ahora el nuevo B2 es 1, el nuevo B3 es 5, 6 y 8 que habíamos venido trabajando y ponemos el número 9 en este lugar. Ya. Como todavía existen elementos a la izquierda del 1, del elemento que estamos trabajando, entonces volvemos a disminuir al K en 1, ¿no? K es igual a J menos 3 y esto va a ser igual a 2. Entonces vemos B2 y B1, ¿no? Y lo mismo preguntamos, si B1 es menor que B2. Entonces la pregunta sería si 2 es menor que 1. Aquí lo que hacemos es Aus se lleva el mayor, B1 se lleva el 1 y B2 se vuelve a llevar el Aus, ¿no? Se vuelve a llevar el 2. Entonces se lleva el Aus. Bueno, escribamos cómo quedó el nuevo vector. B1 cambió, ahora es 1. B2 ahora es 2. Dejamos lo que estaba ya tratado como estaba y el 9 que se había ubicado con la última iteración por J. Ya, entonces miren, si nos fijamos, ya no hay más elementos para acá. Es decir, ya no podemos utilizar un K. ¿De acuerdo? Y J ya era igual a 5, ¿no? J ya es igual a 5, entonces más elementos para acá ya no podemos utilizar. Porque acuérdense que solo tenemos 6 elementos y se trabaja por pares, es decir, tendría que este 9 tener un par para continuar, pero no tenemos otro par. Entonces ahí termina el algoritmo, ¿no? Es decir, ya cuando por K no puedo avanzar más a la izquierda y por J tampoco puedo avanzar ya más a la derecha. Entonces diríamos que el vector quedó totalmente ordenado. Este método se llama de la inserción. Bueno, es dos burbujas, una burbuja para la derecha, que nos permite enviar los elementos mayores para la derecha, y una burbuja para la izquierda que permite enviar los valores menores para el lado izquierdo. Bien,
Entonces a este método se le llama de la inserción. Bueno, son los dos métodos más utilizados, más comunes dentro de lo que significa ordenar valores. Y bueno, vamos a implementarlo el día de hoy. He enviado tarea todavía el día de hoy, mandaré una completa. Así no, no se preocupen por eso. Ya, entonces vamos a poner un subproceso, le vamos a llamar mi ordenamiento 2. Y lo mismo que en el anterior, vamos a enviar el número de elementos que tiene el vector y enviamos el vector que queremos ordenar, ¿no? Solo que va a ser otra forma de... Ah, perdón. Sí, pues, gracias. Bueno, en la última clase habíamos quedado con este ordenamiento de la burbuja. Voy a hacer el ordenamiento 2, ¿no? Que es de la inserción. Entonces, método 2. Aquí. Ya. Entonces, vamos a definir igualito, ¿no? Porque tenemos que hacer un iterador por i para todos los elementos del vector y un iterador por j que va a ir, o k, bueno, que va a ir de la izquierda a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir i que va a ser para todos los elementos del vector y el k que pongámosle como hemos estado usando, ¿no? La j y el k. La j va a ser el recorrido por todos los elementos del vector como entero. Y voy a definir un auxiliar para almacenar, ¿no? El típico auxiliar que necesitamos para almacenar los valores del vector como real, ¿no? Porque el vector pues, puede tener valores reales. Ya, entonces empezamos para i. Bueno, para j igual a 1 hasta el número de elementos del vector con paso de 1 a 0. Ya, entonces aquí vamos a capturar el valor en auxiliar, vamos a guardar el vector j, ¿no? Aquí ya lo capturamos. Sea este mayor o menor. Si es mayor, avanzamos para la derecha. Si es este el menor, pues vamos para la izquierda. Ya, entonces voy a hacer k es igual a j menos 1. Acuérdense que si tengo que ir para la izquierda, pues trabajo con el menor, ¿no? Es decir, j más 1 va para la derecha, j menos 1 voy para la izquierda. Ya, entonces preguntamos, mientras j mayor que 0 para evitar el número 0 y vector k, perdón, k mayor que 0, ¿no? Para evitarnos del número 0. Acuérdense que j vale 1, pero aquí empezamos desde 1 los registros, ¿no? Entonces aquí para evitarnos del número 0, nada más le pongo si k mayor que 0. Y vector k, o es decir, el elemento k mayor que aus. Entonces vamos a ordenarle para atrás, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, vector k más 1 va a ser igual al vector k. Y lo que hacemos es k disminuye en 1, ¿no? K es igual
Acá -1 para irnos para el lado izquierdo. Profe, escribió vector mal. Gracias, hijo. Ya. Y para irnos para la izquierda, pues hacemos eso que está ahí, ¿no? Entonces, fin, mientras, y luego lo que hacemos es irnos para la derecha. Si es que no se cumple esa condición, ¿no? Que K sea mayor que 0 y el vector K sea mayor que AUS. Y si no, pues lo que hacemos es irnos para la derecha. Entonces, este le llamamos igual a AUS. Ya. Eso es lo que pasaba si nos vamos a la derecha, ¿no? Que el K más 1 sigue avanzando para la derecha, es este con AUS. Si no, pues lo que hacemos es ir trabajando con él. Le vamos disminuyendo en -1 y lo que hacemos es nos vamos para la izquierda. Ya, entonces yo creo que ya está ordenado. Vamos a hacer una prueba. Donde ponemos una prueba, ¿dónde estaba nuestro vector? Aquí no teníamos un vector aleatorio, vamos acá otra vez. Vamos a escribir, bueno, el vector ordenado. Voy a hacer otro vector, ¿no? Vamos a poner, escribamos aquí, escribir, y voy a poner método 2. Bueno, aquí voy a quitarle este random, porque, perdón, este leer vector, porque no quiero ingresar valores. O probamos con nuestro ejercicio. Sí, probamos con nuestro ejercicio. Entonces, método 2. Volvemos a leer el vector porque ya va a quedar ordenado. Entonces voy a volverlo a leer ya. Entonces ponemos así. Voy a escribir el vector otra vez. Voy a ordenarlo, pero ahora voy a utilizar el método 2, ¿no? C, con B. Entonces utilizamos el método 2. Mi ordenamiento le puse 2, creo. Sí, no, 2, ya. Y le vamos a poner aquí que nos escribe el vector. Ya ordenado, ¿no? Entonces, escribamos esto de aquí otra vez. Ya, y ejecutamos. Ok. Entonces, número de elementos. 6 elementos tenía el vector prueba. 6. Entonces voy a ingresar. Son 9, 6, 5, 8, 2, 1. Miren, por el método 1 ya me quedó ordenado. Vamos a volver a meter el mismo vector. Entonces dice, ingresa los valores del vector, son 6. No vuelvo a meterlo, ingresar de manera desordenada. Como estaba 9, 6, 5, 8, 2 y 1. Entonces ya lo vuelvo a ordenar. 1, 2, 5, 6, 8, 9. Ya. Este método es más rápido. Si ustedes se fijaron, no tuve que hacer varias vueltas y empezar desde el primer elemento, como era el de la burbuja, sino que iba encontrando un número menor y lo lanzaba para la izquierda, el mayor lo lanzaba para la derecha. Luego mandábamos el mayor para la derecha, el menor a la izquierda, y si seguía siendo menor, lo seguimos mandando para la izquierda. ¿De acuerdo? Este es un método que avanza mucho más rápido y bueno, logra el mismo resultado que el método de la burbuja. Lo único que vamos a tener de diferente es la eficiencia como lo logra. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna pregunta? Si, por ejemplo, en alguna evaluación o en algún trabajo pido, entonces doy este vector, por decir algo, damos este vector 9, 6, 5, 8, 2, 1 y pido que ustedes devuelvan el número, en programación, ¿no? Que devuelvan el número menor y el número mayor del vector. Entonces lo que toca hacer es ordenar el vector
¿De acuerdo? La primera posición va a ser el mínimo, la última posición va a ser el máximo. Entonces, para encontrar máximos y mínimos, pues lo que hacemos es esto, ¿no? Ordenamos el vector. El mínimo va a ser el primero, el máximo va a ser el 1. Entonces sería una aplicación, bueno, la más urgente que tendríamos nosotros dentro de esta clase. Luego van a tener, por ejemplo, materias como probabilidad y estadística. Y justamente en esas materias o en esa materia van a necesitar ordenar las muestras que van a tomar o los valores que van a tomar o los vectores que les va a dar el profesor. Van a necesitar ordenarlos y luego sacar ciertos valores que piden. Pero bueno, el primer paso será ordenarlo y luego hacer lo que el profe de estadística les va a pedir. ¿Verdad? Hay elementos, hay programas como Excel que permiten ordenar. La mayor parte de sistemas de programación y de programas tienen sus métodos para ordenar. Pero como les decía, lamentablemente no todos la arquitectura que van a programar es PC, sino que van a programar en computadoras en donde no hay nada ni sistema operativo. Entonces ahí son útiles estos sistemas o estos programas que estamos viendo. Ya. Eso quedamos con ordenamiento. Terminamos la clase pasada. Y ahora nos pasamos a cadena de caracteres. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de la cadena de caracteres. Ok. Bueno, no es nada más que caracteres en cadena. Prácticamente estamos hablando de esto, por ejemplo. Correcto, esta es una cadena. Lo podemos verificar, tratar tal vez como un vector de varios caracteres si decimos que cada una de estas letras es un carácter, ¿no? Entonces la cadena de caracteres nos permite formar un texto que por lo general en la mayor en todos los lenguajes de programación se conoce como un string. Y un string va a ser un arreglo de caracteres. Bueno, aquí cuando usamos PCInt se puede escribir cadena de caracteres cuando declaro carácter. En los lenguajes de programación se utiliza esto como carácter, ¿no? Char. Y un string está formado por varios charts. Entonces, chart simplemente son caracteres, puede ser la letra, o pueden ser números transformados a carácter, ¿no? Entre apóstrofes. Y si yo quiero formar, cada uno de estos es un chart. Si yo pongo un arreglo chart, un arreglo carácter, vamos a tener este carácter, ¿no? Este arreglo de caracteres. Pues este arreglo de caracteres se le llama string o cadena de caracteres. ¿De acuerdo? O cadena de caracteres. Bueno, en el inglés viene así por chart, es cada uno de estos caracteres. Y la cadena de caracteres se le conoce como string. Bueno, aquí PCInt da igual si le pongo uno o si le pongo varios caracteres. Lo declaro de la misma manera, ¿no? Como carácter. Pero la cadena de caracteres en realidad es esto, ¿no? Es decir, un carácter es una letra o puede ser un número y su equivalente en código ASCII ese número. ¿Okay? Escritos en un arreglo. A este arreglo de caracteres, pues se le conoce como cadena de caracteres o también conocido como string. Ya, entonces, si yo declaro, por ejemplo, una cadena,
un arreglo de caracteres, como por ejemplo esto de aquí que van a ver, nombre. Puedo almacenar esto en un arreglo que lo vamos a llamar así nada más. Y este arreglo va a ser del tipo char, va a ser del tipo cadena también. Así como dice el programa. Entonces vamos a hacer definir un arreglo como char, okay, como carácter, y vamos a definir la dimensión. Vamos a poner la dimensión de este arreglo va a ser del número de elementos que están dentro de esta cadena. Entonces, en nuestro caso, tenemos 6, ¿no es cierto? 6 elementos. Lo que voy a hacer es que en este arreglo, por ejemplo, el arreglo, otra vez vamos a empezar en 1, ¿no? En las cadenas es muy común empezar en el arreglo 1, por eso lo vamos a dejar todavía imposible. Okay. Entonces, en la primera posición de este arreglo voy a almacenar esta n. En el segundo vamos a almacenar la o. En el tercero vamos a almacenar la m y así, ¿no? Hasta llegar al 6, a la posición 6 de ese arreglo, en donde vamos a almacenar la e. Una vez que están separados esta cadena de caracteres por caracteres, como lo voy a poner aquí, entonces podemos hacer lo que queramos con esa cadena. Por ejemplo, contar cuántas letras B existen en esta cadena. Por ejemplo, si no nos interesa la letra R, podemos borrar la letra R. Okay. Si queremos que nuestro correo, si estamos haciendo un tema de marketing y estamos enviando correos con información a varios usuarios y los sistemas de filtrado de spam, queremos que no nos bloqueen. Por ejemplo, estamos enviando la palabra dólares, ¿no? Y si utilizamos mucho esta palabra dentro de dentro del correo, el sistema de spam lo puede mandar al spam. Okay, porque las estrategias de marketing pues ganan más dólares, invierten más dólares, entonces todo eso los sistemas lo detectan como spam. Entonces lo que podríamos hacer es cambiar la letra A por un 4, la letra R por un valor, por otro número. Okay, el E por lo general se cambia por el número 3, de tal manera que podríamos escribir algo así. Entonces, como no está la palabra dólar, sino está esto, entonces ya el sistema lo puede no filtrar como, o sea, ya no va a ir al spam. Bueno, sí va a ir. Pero les digo cómo es un truquito que se puede utilizar para que si utilizo mucho la palabras que los sistemas de spam reconocen como spam, por ejemplo, dólares, puedo hacer esto. Pero bueno, si el sistema hace solo búsqueda de texto, va a pasar. Pero hay sistemas con inteligencia artificial que ya están aprendiendo a reconocer esto de aquí también. Entonces, ya en los sistemas modernos de spam, ese tampoco va a pasar. Pero se puede lograr, ¿no? Entonces, decir, voy a buscar la letra A dentro de esta cadena y donde está la A le voy a poner el 4. Primero le voy a hacer mayúsculas y donde está la E le voy a poner el 3. Y ya con eso, pues, un poco logro engañar a los sistemas que reconocen spam. ¿Para qué sirve esto? Como les digo, si necesitamos enviar correos masivos, por ejemplo, dentro de la institución, o dentro de varias organizaciones, y queremos que nuestro correo no se vaya al spam, pues, entonces ponemos eso. Hay palabras que sí van siempre a mandarnos, y como les digo, un ejemplo es si encuentro dentro de un correo muchas veces la palabra dólar,
dentro de un correo la palabra promoción muchas veces, promoción junto dinero, descuentos, entonces eso se considera como un spam. Correos que no quieres recibir. Ya. Vamos a trabajar entonces con la cadena de caracteres, que para nosotros van a ser caracteres arreglados. Perdón, un arreglo. En inglés está claro, un carácter se define como un char, como carácter. Y el string es la cadena de caracteres. Bueno, empecé en, da igual como declaro cualquiera de los dos. Entonces, un nuevo programa. Está dando. No, que esa barra del Zoom no me deja trabajar. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Caracteres. Entonces, vamos a poner aquí, borremos esto. Proceso y aquí fin del proceso. Bueno, entonces miren, vamos a definir un carácter. Tenemos, perdón, una cadena de caracteres. Vamos a definir. Vamos a ponerle a definir un string. Voy a utilizar la palabra en inglés, ¿ya? Y lo vamos a hacer como carácter. Entonces, miren, el string como la cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a definir el tamaño de este carácter. Entonces, le voy a poner la dimensión. Pongámosle la longitud. Vamos a la longitud de ese carácter como entero, ¿ya? Como entero. Ok. Voy a pedirle al usuario que ingrese un carácter, un texto, ¿no? Escriba, por ejemplo, escribir. Y le vamos a pedir que ingrese su nombre. Entonces ponemos leer y vamos a almacenar en esta cadena de caracteres. Porque el nombre está lleno de varios caracteres, ¿no? Ya lo vamos a trabajar. Bueno, entonces ingresa el nombre, lo capturamos en string y lo primero que vamos a hacer es determinar cuántos caracteres tiene el nombre. Entonces almacenamos en dim y utilizamos la palabra longitud. Y enviamos el string. Entonces, esta función lo que va a hacer es calcular cuántos caracteres están metidos dentro de la palabra, dentro del nombre de la persona que va a ingresar aquí. Entonces, le vamos a dar ejecutar. Bueno. Entonces, perdón. Y debemos imprimir aquí, ¿no es cierto? Después de escribir, imprimimos la dimensión. Para que ver cuántas letras tiene, ¿no es cierto? Entonces, miren, Vladimir tiene 8 caracteres. 8 caracteres. Y la palabra Vladimir es justamente a lo que se hace referencia a la cadena de caracteres. Ya, entonces, voy a escribir una forma para separar eso,
para separar cada uno de los caracteres del nombre Vladimir, ¿no? Ustedes ingresen el suyo y van a contar. Entonces, miren, vamos a declarar aquí un arreglo de caracteres. Entonces le voy a poner así, caracteres, ¿de acuerdo? Como carácter, es lo malo. Ya, entonces en este arreglo, que va a ser un arreglo, voy a almacenar cada uno de los caracteres del arreglo de caracteres del nombre Vladimir. Entonces, vemos que Vladimir, que es una cadena de caracteres, un arreglo de caracteres, tiene 8 caracteres, perdón. Ya, y los voy a separar. Entonces, los voy a almacenar en esta variable que acabo de crear, que se llama caracteres. Pero este va a ser un arreglo. Ese arreglo va a tener el tamaño de la longitud de esta cadena de caracteres. Es decir, el arreglo que voy a crear va a tener 8 elementos para el caso de Vladimir. Entonces, aquí ponemos eso. Dimensión de caracteres va a ser igual a esa dimensión, ¿no? Entonces voy a tener un arreglo de 8 caracteres. Lo que voy a hacer es esta cadena de caracteres, le voy a separar en carácter por carácter. Bueno, vamos a definir también definamos un entero aquí, y este por iterador nada más, ¿no? Entonces ponemos aquí, vamos a poner un método aquí. No le voy a hacer función todavía, simplemente voy a mostrarles cómo se trabaja. Vamos a separar cadena de caracteres. Entonces, para i igual a 1 hasta dim, ¿no? Que es el tamaño de la cadena de caracteres. Es decir, cuántos caracteres tiene esta cadena, pues está almacenado en dim, ¿no? Los 8. Con paso de 1 a 0. Ya, entonces aquí almacenamos cada uno de los elementos, ¿no? Ponemos la cadena de caracteres. En este caso, el CRTI va a ser igual. Hay una función, miren, en PCInt, que significa subcadena, que me permite capturar una porción de la cadena, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, si yo pongo string, que es la cadena a la que quiero separar, donde está mi nombre, y le ponemos II, entonces quiero que me capture el carácter II, ¿no? Por ejemplo, el 1, el 1, 2, el 1, perdón, el 1, 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, y lo almacené en C, en esta cadena de caracteres. Es que es CRT. Ya. Bueno, entonces, todavía no he puesto un método para imprimir toda la cadena, pero sí voy a imprimir, por ejemplo, el carácter número 7. Vamos a escribir. Y le podemos imprimir, por ejemplo, el carácter número 7. Miren, entonces imprimí el carácter número 7, que es la I, ¿no? Que es la I. Entonces ahí está. Lo que he hecho es separar a esta cadena de caracteres en caracteres. Y cada uno de estos caracteres está almacenado en este arreglo de caracteres llamado CRT, ¿no? En el inglés esto es fácil. Esto sería, bueno, ya en los lenguajes de programación, esta str se define como un string, eso, como una cadena de caracteres. Aquí tendría que, en vez de poner caracteres, debería poner cadena de caracteres.
Y ese CRT se define como un arreglo de caracteres, ¿no? No es una cadena de caracteres, sino un arreglo de caracteres. Entonces, con esta función, bueno, con este método que puse aquí, lo que haría es separar los elementos de este string. Miren, si queremos ver cómo funciona subcadena, por ejemplo, para que quede claro, miren, déjenme escribir acá. Antes de esta separación voy a escribir, miren, escribir. Ponemos subcadena. Envío a la cadena que quiero, de caracteres que quiero trabajar. En este caso, bueno, donde está mi nombre. E indicamos de qué posición a qué posición quiero romper la cadena. Entonces, por ejemplo, yo digo, quiero capturar desde la posición 2, es decir, desde la L hasta la M. Entonces ponemos bien la posición 2 y la M que sería la 6. Entonces veamos bien, y justo eso es lo que hizo, ¿no? Miren, aquí rompió la cadena desde la posición 2 hasta la posición 6. Por ejemplo, si yo quiero capturar los 4 primeros elementos de esta cadena, entonces hago así, ¿no? Desde la posición 1 hasta la posición 4. Entonces me captura los 4 primeros elementos de la cadena. Ok. Ya. Si quiero destruir totalmente esta cadena por caracteres, esto que está aquí, Vladimir, entonces hago esto que ustedes ven aquí. Bueno, vamos a imprimir cómo se vería este arreglo, ¿no? Vamos a imprimir cómo se ve ese arreglo. Entonces, para i igual a 1 hasta dim, porque ese es el número de caracteres con el que estoy trabajando, con paso de 1, hacer. Y entonces voy a escribir el arreglo de caracteres, no la cadena, el arreglo de caracteres, es decir, ya separados por letras. Entonces ponemos, pongámosle la I, ¿no? Pongo la I para que vean el número de la letra. Voy a poner coma, voy a poner un punto espacio, la coma, y aquí vamos a escribir el arreglo de caracteres que logramos luego de separar la cadena de caracteres. Ya. Entonces miren cómo quedó, ¿no? Son los 8 caracteres, están separados B, L, A, D, I, M, I, L. Okay, entonces así nosotros podemos separar la cadena de caracteres en un arreglo de caracteres. Entonces decimos que tenemos 8 caracteres. Bueno, este es el ejemplo, ¿no? De cómo capturar los 4 primeros elementos del nombre. Y aquí tenemos, miren, la cadena de caracteres. Como les decía, si nosotros queremos, por ejemplo, primero esto convertir a mayúsculas, entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir la cadena principal a mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es, en esta partecita de aquí, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, almacenar en el mismo string mayúsculas a este string, ¿no? Es decir, cuando ingreso Vladimir, luego le voy a cambiar a mayúsculas. Entonces miren qué pasó. Ingresé Vladimir en minúsculas y esta función lo que nos permite es cambiar a mayúsculas todo el string, ¿no? Entonces miren, ya está cambiado a mayúsculas y aquí está separado carácter por carácter. Ahora vamos a hacer lo que les decía. ¿Qué tal si queremos cambiar la letra I por el 1 para que, digamos que estoy utilizando un correo donde viaja mucho la palabra Vladimir y los sistemas de spam lo están reconociendo? No sé si han visto, por ejemplo, de sus empresas de telefonía, muchos correos de ellos llevan al spam, a veces sin necesidad de que ustedes hayan dado clic con spam. Es porque
le llega, ¿no? La promoción de la semana, recargas 2x1, 3x2, qué sé yo. Entonces, como ya es muy seguido eso y ustedes no le están poniendo atención a ese tipo de publicidad, entonces el, el sistema de correo lo que hace es reconocerlo como un spam. Bueno, para que no pase eso, pues en vez de enviar algún texto completo, así como, por ejemplo, digamos Vladimir, le vamos a cambiar las I por 1. Okay, entonces, vamos a buscar la I. Pero ahora cambiamos eso, no aquí en la cadena, en el string, sino debemos cambiar en el arreglo de caracteres. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos destruida la cadena, una vez que la tengo separada a este string, en un arreglo de caracteres, entonces ya puedo hacer varias cosas con él. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, para I igual a 1 hasta dim con paso de 1 a 0. Ya, entonces veamos. Sí, preguntemos aquí. Si el carácter ita es igual a, por ejemplo, la letra I, entonces al carácter I, obviamente, entonces lo que vamos a hacer es que a ese le vamos a cambiar por el 1. Ojo, ¿no? Si le pongo 1 va a entender como entero. Yo necesito al 1 pero como carácter. Y por eso le ponemos entre apóstrofes. ¿Okay? Así ya le estoy indicando al programa que lo que estoy ingresando no es un número entero, sino es un carácter. Ya. Si es una cadena de caracteres, se utilizan las comillas. Y si es un solo carácter, se utiliza el apóstrofe. ¿Okay? Eso va a ser la diferencia entre la cadena de caracteres y el carácter. Bueno, volvamos a imprimir, ¿ok? Voy a volver a copiar esto. Ya una vez que cambie, ¿no? Lo volvemos a imprimir. Vamos a dar un espacio. Aquí, entonces escribir. Miren, cuando yo escribo escribir y le pongo apóstrofes, estoy enviando un carácter vacío. Aquí va a haber un carácter vacío. Y si lo enviamos con comillas, voy a enviar una cadena de caracteres vacío. El efecto va a ser lo mismo. Bueno, pero la diferencia es esa, que si yo envío comillas es una cadena de caracteres vacía. Y si envío entre apóstrofes, eso quiere decir que envíe solo un carácter, pero vacío. Bueno, efectos de impresión va a dar lo mismo. Ya, entonces miren, lo que les decía, ¿no? Ya para destruir lo que hicimos fue al texto, pues lo convertí. Pude haber hecho con minúsculas, ¿no? En vez de la I mayúscula, pudieron haber puesto la I minúscula y le cambiaban por el 1, pero cuando estoy en minúsculas, como que el 1 va a verse un poco extraño. Entonces le cambio mayúsculas y aquí nosotros ya le podemos cambiar el carácter que nos interesa por otro y que el sistema anti-spam no lo reconozca, ¿de acuerdo? A veces, como les digo, necesitamos enviar información donde muchas palabras, como por ejemplo dólar, tienen que viajar y el sistema nos va a enviar el spam. O por ejemplo, son ofertas de empleo, ¿no? A veces nos ha pasado, o me ha pasado, que por ejemplo me escriben de una universidad indicándome que ya se va a abrir el curso, que venga, y como envían masivos a todos los profesores, entonces ha pasado que si me envían de otro correo que no sea el interno de la U, entonces el sistema lo envía al spam, porque es un correo masivo indicándote que ya empieza el semestre, que
que las clases, que ingresas a la plataforma, que lo que sea, ¿no? Entonces, hay instituciones bastante grandes, entonces lo que suele pasar es que muchas veces el sistema de correo lo lleva como spam si no es uno del correo interno. Ya, entonces, una forma de evitarnos de eso es esta, ¿no? Por lo general, lo que hacen son las cadenas de marketing, lo que hacen esto, de cambiar las letras. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es volver a reconstruir esto, porque está como un arreglo de caracteres, no como una cadena de caracteres. Entonces, lo que tengo que hacer es volverlo a poner como un arreglo, como una cadena de caracteres para que ya pueda viajar, porque si no, ahorita lo que estamos es letra por letra. Lo que necesito otra vez es que se vuelva a juntar en un solo texto. Bueno, eso lo hacemos luego del receso, chicos. Nos vemos en 10 minutos aquí de vuelta.
Bueno, entonces seguimos, ¿ya? Si vemos aquí lo pasado, que es importante, lo primero que vamos a escribir una función para que nos separe la cadena en un arreglo, que es lo que tenemos escrito en estas líneas de aquí. Y la otra para imprimir ese arreglo, ¿no? Entonces es lo que tenemos, miren, hemos llamado dos veces a las mismas líneas de código, entonces los voy a meter en una función. Entonces la primera, lo que vamos a llamarlo es separar cadena, ¿no? Es un proceso que le voy a llamar separar cadena. Vamos a recibir la cadena, la que quiero separar, y el arreglo en donde lo quiero almacenar. Ya, y entonces ahí escribimos el código, ¿no? Vamos a definir los típicos iteradores y para el iterador, y la dimensión le voy a poner de la cadena, ¿no? Como entero. Es decir, cuántos caracteres tiene esa cadena. En el caso de Vladimir, acuérdense que aquí dim va a tener 8. Bueno, en la dimensión vamos a capturar el tamaño de la cadena. Algo hice aquí mal, chicos. No sé si está bien. Bueno, aquí no. Arriba no declaré. Perdón, aquí tendríamos que haberle declarado así. Ya. Si no, en el estricto nos va a dar un error. Ok, entonces lo que hacemos en dim, vamos a capturar la longitud de la cadena, la longitud de la cadena, en este caso que le hemos puesto el nombre en inglés. Pero ahora sí, le capturamos la longitud y ya estará, ¿no? Entonces ahora lo que podemos hacer es separarlo. Primero voy a poner lo siguiente, ¿no? Vamos a poner para i igual a 1 hasta el número de elementos que tenga esa cadena, hasta dim, con paso de 1 a ser. Y aquí lo que hacemos es separar la cadena, ¿no? Carácter, ya para que se vea así mejor. Carácter va a ser igual, y aquí lo que ponemos es subcadena. Y llamamos al método para separar, ¿no? A la función que nos da el mismo PCInt para separar, que es esta que está ahí. Entonces ahí tomamos elemento por elemento de esa cadena. Y ya está. Bueno, entonces separar, aquí podemos borrar esto de aquí. Y lo que puedo es llamar al método separar cadena, ¿no? Separar cadena. Enviamos el string y envío el arreglo de caracteres en donde quiero almacenar esto. Bueno, a efectos debería darme lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, me da un error. Vamos a ver cuál es el error. Faltan subíndices. Aquí fue que en el separar no le puse la i. Ahí está. Bueno, efectos me debe dar el mismo, ¿no? El mismo, porque lo único que fue es que el código que estaba aquí para separar la cadena, pues le metí un subproceso y ya está. Entonces ya está separado. Ya. Imprimir. Entonces, como cualquier vector, vamos a hacer uno que diga imprimir cadena.
pero en realidad ahora debemos escribir, por ejemplo, escribir subproceso, que le voy a llamar escribir caracteres, porque para escribir cadena basta con el mismo escribir, pero no tenemos algo para escribir caracteres. Entonces le vamos a mandar cadena de caracteres y la dimensión. ¿No? Le vamos a enviar la dimensión indicándole cuántos elementos tenemos en esa cadena. Y ahora sí, lo que hacemos es definir un iterador i como entero. Lo vamos a hacer como cualquier vector que imprimimos, ¿no? Vamos a imprimir en realidad un vector. Antes le llamábamos imprimir vector. Ahora le vamos a llamar escribir, perdón, vector. Ahora le vamos a escribir una cadena de caracteres o un arreglo de caracteres, ¿no? Entonces, para i igual a 1 hasta dim, con paso de 1. Hacer. Y lo que vamos a escribir es cada uno de los caracteres. Entonces, escribir. Ya escribimos el número del carácter, comillas para dar un espacio, aquí el punto, 1 punto, ¿no? Coma, e imprimimos cada uno de los caracteres de este arreglo. Punto y coma. Entonces podemos reemplazar esta línea de código de aquí. Debería darnos lo mismo si utilizamos escribir caracteres y enviamos la dimensión. Y además enviamos el arreglo de caracteres que queremos imprimir. No podemos enviar el string, ¿no? Este string. En efectos debería darnos lo mismo. Ya. Vamos a hacer también un método para reemplazar una letra. O vamos a buscar un carácter. Bueno, ¿qué tal si contamos cuántas veces está la letra L, por ejemplo, en mi nombre? ¿Ya? Entonces vamos a hacer una función. Esta función lo que va a hacer es contarnos cuántas veces está presente determinado carácter que nosotros enviemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir aquí función. Como la función nos va a devolver el número de veces que está presente determinado carácter, entonces le escribimos en función. Ya. Le llamamos buscar caracteres. Y le vamos a enviar el string y le voy a enviar la letra que quiero que busque, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero que en el nombre Vladimir busque cuántas veces está la letra L. O me diga cuántas veces está presente la letra L. ¿Para qué podemos hacer esto? Por ejemplo, yo le envío la palabra Vladimir cambiado el número. Si en esta palabra hay varias veces el 1 en vez de la I, entonces, bueno, otra persona que está programando un sistema para capturar el spam, entonces va a identificar a este quiere hacer un truquito. Me está cambiando las letras por los números y si encuentro que ese número se repite en vez de la I varias veces, entonces le mando al spam. ¿Okay? Es para no leer tanto correo que no deseamos. Ya. Vamos a definir iteradores. Vamos a definir un i como el iterador para buscar dentro de los caracteres y vamos a definir un contador para que nos diga cuántas veces, este contador nos va a decir cuántas veces está presente determinada letra en ese texto. Ya, entonces lo que hago es como entero. Ok, vamos a capturar la dimensión. Bueno, aquí también definimos la dimensión. Entonces vamos a capturar el tamaño, la dimensión de la cadena. Esto va a ser igual a la longitud. Bueno, en este caso con mi nombre 8, ¿no? Con el suyo, pues
en este string está almacenado, en esta cadena de caracteres está almacenado mi nombre. Bueno, como voy a hacer un conteo, vamos a poner el contador en 0, ¿no? Le ponemos el contador en 0, punto y coma, y luego pues ya empezamos a buscar la palabra, ¿no? Entonces vamos a destruir. Hacemos para i igual a 1. La dimensión con paso de 1, 0. Entonces aquí vamos a preguntar si cada uno de los caracteres vamos a comparar cada uno de los caracteres de esta cadena con esta letra. Y si coincide cada uno de esos caracteres con esta letra, pues vamos a sumar 1. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es contador, pero primero la condición así. Y aquí ponemos subcadena. Acuérdense que este sirve para destruir la cadena, ¿no? String, coma, i es igual a la letra, es decir, si cada uno de los caracteres, comparamos, ¿no? Cada uno de los caracteres del nombre Vladimir coincide con la letra que quiero buscar, entonces al contador le decimos que sumen 1, ¿no? El contador es igual a contador. Ya. Entonces aquí va a contar cuántas veces está presente, por ejemplo, la letra I dentro del nombre Vladimir. Una vez que me cuenta todas las letras I, ya pues decimos que las veces que se encontraron esas letras está almacenado en la variable contador, ¿no? Porque el contador es el que está realizando la cuenta. Bueno, entonces vamos acá y llamamos a nuestro método de contar, ¿no? Vamos a definir veces como un entero. Pongámoslo aquí. Luego lo vamos a definir. Voy a poner el número de veces que se encuentra la letra I. Que está la letra I, ¿de acuerdo? Y le vamos a definir como entero. Entonces, número de veces que está la letra I va a ser igual y llamamos al buscador, ¿no? Al buscar carácter. Le enviamos la cadena de caracteres y le enviamos la letra que queremos, el carácter que queremos buscar. Pues imprimamos, ¿no? Cuántas veces hay que escribir. Y le decimos que nos diga cuántas veces está presente la letra I en esa cadena de caracteres. Miren, aquí está, 2 veces está la I, ¿no? Aquí está. Número, aquí ponemos el número para que se diferencie nada más. Miren, ahorita voy a imprimir una cadena, entonces número de en cadena. Ya está. ¿Y qué pasó? No se fue la ahí. Es que es NB. Ya. Entonces, lo que permite hacer este método, miren, me permite buscar cuántas letras existen en ese texto, ¿no? Pero bueno, lo típico aquí es que primero debo destruir la cadena para poder hacer eso. Si queremos borrar una letra, miren, vamos a hacernos una función para borrar una letra. Voy a poner una función. Y nos va a devolver un string. Si le vamos a enviar, por ejemplo, la palabra Vladimir, ¿de acuerdo? Le voy a enviar la palabra Vladimir y quiero que de aquí borre, por ejemplo, las I.
Ok, y no me hace falta que esté enlace. Entonces voy a escribir una función que me va a devolver la misma cadena, una cadena de caracteres. La diferencia con el original es que no van a estar las letras I. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar primero las I. En vez de la I voy a poner un carácter vacío. Y luego vuelvo a reconstruir la cadena y pongo la cadena ya sin las letras I. Entonces vamos un ratito a la pizarra para explicar lo que voy a hacer. Es que estoy compartiendo. Vamos otra vez. Ok, entonces miren, si tenemos un Vladimir aquí, como una cadena de caracteres, ¿no? Entonces todavía está junta, no está separada. Lo que voy a hacer es destruirla, es decir, voy a hacer lo siguiente, B, L, A, D, I, M, I, R. Luego voy a eliminar estos que están aquí. Bueno, en el ejercicio, ¿no? De ahí podría enviar cualquier letra y la va a borrar. Entonces, este es mi string original o mi cadena de caracteres original. Le voy a destruir o le voy a separar en caracteres, en un arreglo de caracteres de este tipo. Dentro de este arreglo de caracteres, lo que voy a hacer es eliminar la letra que me digan, por ejemplo, la letra I. Luego me va a quedar un arreglo de caracteres de esta manera, miren. B, L, A, D, vacío. ¿Okay? Voy a tener este espacio ocupado con nada. Vamos a tener M, nada, y R. ¿De acuerdo? Bueno, y esto le voy a este string, lo voy a separar así. Voy a obtener un nuevo arreglo de caracteres. Bueno, pongámosle 1. Y a este nuevo arreglo de caracteres le voy a volver a reconstruir en un string 1. Entonces lo que voy a lograr es esto de aquí. ¿Ya? Y lo que hemos hecho es borrar la letra I de esa cadena de caracteres, bueno, de la palabra Vladimir. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, en este caso, cada vez que encuentre la I, le voy a cambiar por un carácter vacío, ¿no? Vamos a cambiar por un carácter vacío. Y entonces, luego al volver a reconstruir, lo que vamos a lograr es eso que está allá. Vamos ahí. Antes de eso, vamos un ratito por acá. Quiero utilizar una función. El número de veces de eso, ya. Simplemente aquí le vamos a poner como un interlude, como una pausa aquí, y vamos a trabajar con lo siguiente. Miren, esto es simplemente observación. Ya. Entonces, miren, voy a declarar un string 1 y un string 2 como carácter. Inge, no se comparte. No se está compartiendo pantalla. Es que a veces es medio lento. Ah, ya se compartió. Sí, ahora sí. Ya, gracias, ahí sí.
Dice que está declarado. Ya, como carácter. Ok, y lo que voy a hacer es leer el string 1. Y vamos a leer el string 2, ¿no? String como cadena de caracteres, ustedes lo mantengan así. Bueno, ya como luego vamos a usar C, entonces ya les va a quedar más claro a qué me refiero con ese. Entonces vamos a leer los dos, ¿no? Voy a leer el string 1 y vamos a leer el string 2. Ya. Entonces, vamos a ingresar dos textos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner mi nombre y apellido. Historia de puesto por acá arriba. La observación y ponen ahí abajo. Para que no se cambie el resto del programa. Entonces, miren, voy a utilizar, vamos a almacenar en la cadena, vamos a almacenar o escribir una cadena que una los dos textos que están aquí en una sola línea. Entonces voy a poner escribir. Y voy a poner aquí la función concatenar. Concatenar lo que va a hacer es unirme dos cadenas en una sola, como si fueran una sola. Entonces voy a poner aquí string 1 y string 2. ¿Ya? Entonces miren lo que va a hacer esa función, ¿no? Aquí tengo dos cadenas distintas y concatenar las va a unir en una sola cadena más grande, ¿no? Donde van a estar todos los elementos del string 1, de la cadena 1 y la cadena 2 en una sola. Línea 67. No, esto aquí. Ya, entonces me pide, por ejemplo, que ingrese la de 1000. Es el primer string, ¿no? Le ponemos... Y miren, lo que me crea es una cadena, una tercera cadena, me concatena y las une a las dos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que justamente voy a utilizar para volver a reconstruir estos caracteres, ¿no? Que están separados. Entonces, con este comando que se llama concatenar, los voy a volver a pegar letra por letra. ¿Ok? Y voy a formar un string. Bueno, aquí pega cadena con cadena, pero también sirve para pegar letra por letra, ¿no? Si tengo dos letras, entonces las concatena, por ejemplo. Miren, si tenemos la letra B y la letra L, entonces me crea una cadena de caracteres, ¿no? Me crea la cadena con los caracteres BL, ¿no? Entonces, si voy poniendo, por ejemplo, más caracteres, pues voy a formar mi nombre con varios caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, miren, lo que voy a lograr... es que solo son de 2 en 2, perdón. Son de 2 en 2, ¿no? Entonces lo ponemos ahí. Entonces, véale, si quiero volver a concatenar esto, tendría que almacenar en un string y volverlo a hacer. Por ejemplo, miren, si hacemos lo siguiente. En el string 1, dejemos el ejercicio como estaba para que no se pierda. Y aquí voy a hacer la otra concatenación. El string 1 y el string 2. Entonces ahí lo que hace es poner Vladimir Bonilla junto. Ya. Ahora, por ejemplo, si queremos construir letra por letra algo, entonces miren, por ejemplo, pongo el string 1, va a ser igual a concatenar. Y ponemos aquí las letras B y L, ¿no? B
coma, y L, y ponemos así. Entonces vamos a imprimir el string 1. Vamos a escribir ahora. Y escribimos el string 1. Entonces ya está BL. Si quiero seguir aumentando las letras, acuérdense que en string 1 ya está BL. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner el string 1 va a ser igual. Va a ser igual. Concatenar. Le enviamos lo que ya teníamos. Y le envío el nuevo carácter. Por ejemplo, le enviamos la letra A. Volvamos a imprimir esto de aquí. Entonces, miren, así está. Y si quiero volver a aumentar otra letra, quiero seguir aumentando, entonces lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Al mismo string 1 le hacemos lo mismo, solo que en vez de aumentar la A, ahora ya le aumento la D. Volvemos a imprimir. Y aquí lo que estaría haciendo es construyendo mi nombre carácter por carácter. Carácter por carácter, lo que me va a dar es una cadena de caracteres. Y eso es lo que se conoce como el string en inglés, ¿no? Si, por ejemplo, tengo en un arreglo de caracteres, por ejemplo, como este de aquí, tenemos el nombre separado. Para volverlo a unir, puedo usar la función concatenar y lo que voy a hacer es construirme un string a partir de este arreglo de caracteres. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a poner una función. A esta le voy a llamar, bueno, que me devuelva un string 1. Déjame ahí. Y le vamos a llamar borrar letra, ¿no? Acuérdense que lo que queremos es borrar una letra. Borrar una letra. Entonces le mandamos la cadena de caracteres que quiero borrar y le digo que me escriba la letra que se quiere borrar, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos a definir. Inge, una pregunta. Sí, dime. Después del string, en vez de poner letra, ya le podemos poner directa la letra que queremos borrar. O de ley toca poner. Pueden mandar directamente la letra aquí, la A, ¿no? Si quieren borrar solo la A. Aquí me dices, ¿no es cierto? Aquí. Inge ahí. Sí, o sea, si quieren, ya, digamos, si siempre quieren borrar la letra, pues ponen la letra A. Nada más. Es más, si saben que van a borrar la letra, no hace falta poner esto aquí, ¿no? Simplemente string. Porque ya sé aquí dentro que voy a borrar la A. ¿De acuerdo? Entonces no hace falta poner esta aquí. Si ya sabes que quieres borrar siempre la A, ¿no? O podría poner borrar letra A. Así ya sé que esta función va a borrar únicamente la letra A. Pero si no sé qué letra quiero borrar, entonces le voy a pedir al usuario que me diga qué letra quiero borrar. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Ya ponemos aquí entonces definir y lo que voy a hacer es el string 1 como carácter, ¿no? Bueno, en realidad es como cadena de caracteres. Ya, y vamos a definir un auxiliar donde voy a hacer todas las operaciones, ¿no? Vamos a definir un string auxiliar, le vamos a poner así, que aquí es donde vamos a hacer, sobre el cual vamos a hacer todas las operaciones para que no se pierda la cadena original. Ya, entonces le ponemos así. Ya, vamos a definir los iteradores y la dimensión de la cadena. El i que va a ser el recorrido carácter por carácter y la dimensión de la cadena que le vamos a llamar dim como entero. Ya, capturemos el tamaño de la cadena que queremos trabajar, es decir, saber con cuántas letras vamos a trabajar. Entonces, pongo dim, va a ser igual, y aquí le ponemos que es la longitud del string con el que vamos a trabajar, ¿no? Al cual le queremos borrar la letra. Entonces, está ahí. Bueno, declaramos la dimensión de mi arreglo y le voy a poner
dim. Lo que vamos a hacer por ahora es, cuando destruya Vladimir, carácter por carácter, lo voy a almacenar en esa variable auxiliar que he puesto ahí. ¿Ya? Bueno, como ya tenemos un método para separar, lo puedo llamar rápidamente, ¿no? Separar. Aquí le he puesto separar. Acá. Y lo voy a corregir por acá arriba también. Y déjenme le borro esa también. Ya. Okay, entonces llamamos al método que va a ser separar cadena y lo que hagamos es enviarle el string que quiero separar y en donde quiero almacenar eso separado, ¿no? Entonces, bueno, en el string out está la palabra Vladimir o hasta la palabra Vladimir separado ya letra por letra, ¿no? B, L, A, D, I, M, I, R. En string es una sola palabra, str es una sola palabra Vladimir. Bueno, ahorita ya está separado. ¿Qué voy a hacer? Vamos a buscar si la letra que está ahí y le vamos a cambiar por un carácter vacío. Entonces hacemos para I igual a 1 hasta la dimensión del string, ¿no? Hasta la dimensión del string con paso de 1 a 0. Ya, bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es si el string out es igual a la letra que quiero borrar. Bueno, si ustedes ya saben qué letra, por ejemplo la A, aquí decimos, ¿no? Si string out es igual a la A. Entonces, y lo que hacemos aquí es string out ita, ¿no? Cada uno de los elementos, ya. Si string out ita es igual a la letra, entonces lo que vamos a hacer es que a ese mismo string out ita le vamos a poner un carácter vacío. Apóstrofe, apóstrofe, sin espacio, ¿no? Porque si le ponen espacio, se va a borrar, pero va a quedar el espacio. ¿De acuerdo? Es decir, va a quedar la de espacio, m espacio y r si lo dejamos como espacio. Entonces, la idea es que se borre por completo y no me deje ni el rastro de lo que estaba ahí. ¿Ya? Entonces le ponemos así. Fin sí, fin para. Y ya tenemos, miren, separadas tengo separada la cadena de caracteres Vladimir, aquí lo tenemos separado. Ya, en este arreglo ahora de caracteres he borrado la letra, bueno, digamos la I, ¿recuerdo? Digamos la I. Y ahora tengo un string que tiene los caracteres B, L, A, D, vacío, M, vacío, si estamos borrando la I, ¿no? Y la R. Bueno, pero sigue siendo una cadena de caracteres esta de aquí. Ahora tengo que, perdón, sigue siendo un arreglo de caracteres. Ahora tengo que volver a formar una cadena de caracteres. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar el string ya resultado donde va a almacenar vacío primero, ¿no? Ya es una cadena, ya, por eso las comillas, pero está vacía. ¿De acuerdo? Ahorita no hay nada. Y vamos a poner cada uno de los caracteres que está dentro del string out. Entonces vamos a poner para i igual a 1 hasta n, hasta la dimensión, perdón. Con paso. Ahora, en este programa y en C, bueno, en C se puede hacer un poquito, pero si tengo 8 caracteres, el string out, a pesar de que haya puesto uno vacío, sigue teniendo 8 caracteres. Ok, bueno, ya vamos a hacer esa.
esa comparación. En paso 1 hacer. A pesar de que él haya borrado las letras al string out, pero sigue teniendo 8 caracteres. Ya, entonces hacer. Vamos a ver. El string 1 va a ser igual a concatenar. Y lo que va a hacer es el string 1, como hice en el ejemplo, ¿no? En la observación, miren. 1 por 1, pero en vez de yo poner letra por letra, así, ¿no es cierto? Entonces lo voy a hacer de manera iterativa. Entonces, desde lo que ya tenía almacenado en el string y más el carácter auxiliar ita, ¿no? Entonces, esto se va a hacer de manera automática, lo que yo estaba haciendo en la observación, 1 a 1. Ya, entonces, está. Con esto podemos borrar una letra. Vamos a ver si es verdad. Ya, entonces, bueno, aquí construimos, lo dejamos ahí. Voy a utilizar este string 1 para el trabajo que hemos hecho porque es una función, ¿no? Entonces ponemos string 1, o bueno, el string 2 que no hemos utilizado para esta parte. Déjenme nada más aquí le ponemos fin observación. Porque lo que ya viene no tiene nada que ver con eso. Bueno, tiene que ver, pero no es del ejercicio, ¿no? Bueno, entonces en el string 1, en el string 2, que no lo hemos usado, va a ser igual. Y llamemos a la función, que se llama borrar carácter. O borrar letra, perdón. Entonces borramos la letra. ¿De dónde? Del string, donde está mi nombre. En ese string está mi nombre. Y como les decía, quiero borrar el 1, pero no sé si en la última vez ya le cambiamos el 1 por la i. Sí, ya creo que está cambiada un 1 por l. Bueno, ya volvemos con el 1. Borremos la l. Ya. E imprimamos ese nuevo string, ¿no? Entonces pongo escribir. Y le ponemos el string 2 en este caso. Entonces, miren, borré la L, ¿no? Porque ese es el carácter que quería borrar. Entonces estaba Vladimir. Bueno, puedo borrar. Todavía no se ha borrado ahí el 1. Entonces le podemos borrar la I. Miren. Sí, ven, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es primero se destruye la cadena. Es decir, Vladimir primero lo destruimos. Fíjense, aquí lo destruí. Borro la letra que no me interesa. Y ahora algo que es muy importante, miren. Si nosotros, déjenme aquí imprimo, escribir la dimensión del aus. Bueno, aquí el aus tiene 8, ¿no? Voy a escribir dimensión. Miren, escribir dim. Ocho, ¿no es cierto? Es decir, Vladimir, el arreglo de caracteres, no la cadena de caracteres, el arreglo de caracteres, es decir, donde está destruido carácter por carácter, sigue teniendo 8 caracteres. A pesar de que puse, miren, uno vacío, sigue teniendo 8 caracteres. Bueno, vamos a ver qué pasó con el string. Que es este resultado. No vamos a poner ahora. Ya vamos a capturar la dimensión que tenemos declarada ya como la longitud del string 2. Escribir esa dimensión. Dos. 6, miren, porque ya le quité dos letras. Cuando le vuelvo a reconstruir a la cadena de caracteres, esos caracteres vacíos que envíe ya no son tomados en cuenta. Ahora, miren, esta es la diferencia importante. El arreglo de caracteres, que es este string out, tiene 8 caracteres. Y cuando yo le borré la i,
Es decir, cuando en vez de la I puse un carácter vacío, sigue siendo carácter. Es decir, sigue ocupando puesto en la memoria y sigue siendo el tamaño de 8. Pero es un carácter vacío. Cuando yo reconstruyo en una cadena, no en un arreglo, cuando yo reconstruyo en una cadena de caracteres, ¿ok? Ese carácter vacío no pasa a la cadena, se queda como que no existiera. Entonces, al momento de reconstruir, miren, ya no pasó, ¿de acuerdo? Y me escribe que la dimensión ya cambió porque le quité 2 caracteres, ¿de acuerdo? Ya, pilas con eso, ¿no? Cuando estoy trabajando con un arreglo de caracteres, un carácter vacío sí ocupa espacio. Pero cuando estoy trabajando con la cadena de caracteres y paso ese carácter vacío, no ocupa espacio dentro de la cadena. Entonces así puedo borrar la letra que a mí me interesa. ¿Ok? Ya, eso es muy importante cuando trabajen con cadenas, ¿no? Que cuando definen un arreglo, el arreglo siempre en todo el programa va a tener 8. ¿De acuerdo? Aquí voy a tener un error, por ejemplo, si quiero aumentar letras, porque la dimensión es 8. Y si quiero aumentar otra letra, tendría que cambiar la dimensión del arreglo de caracteres. Ahora, si al momento de concatenar la cadena de caracteres, sí le puedo aumentar otra letra. Ella es flexible. El arreglo no. La cadena sí. La cadena le puedo cambiar el tamaño. Al arreglo no le puedo cambiar el tamaño. ¿De acuerdo? Ya es muy importante que lo tengan en consideración. Bueno, chicos, avanzamos con los temas que teníamos pendientes para esta semana. Como les digo, el día lunes tenemos el control de lectura. No lo vamos a hacer esta semana, lo vamos a hacer el día lunes. Y bueno, ya en unos 20 minutos ya les subo la tarea. Estarán pendientes, por favor, de la tarea. Que tengan un buen fin de semana y con eso terminamos este día. Gracias. Hasta luego, Gracias, Iker. Nico, hasta luego. Hasta luego, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias.